No ha comenzado a cargar. Listo. Muros de carga, muros estructurales. Todo eso lo pueden ustedes revisar más adelante. Y voy a saltar a la cimentación. Entonces venimos todas con nuestras cargas de nuestra estructura. Son cargas verticales, cargas de viento o sismo. Y tienen que ser resistidas por las estructuras de cimentación, que son las que están por debajo del nivel del terreno. Bueno, existen distintos tipos de cimentaciones. Existen cimentaciones superficiales y profundas. Entonces, en las superficiales tenemos varios tipos. Generalmente son zapatas, losas de fundación. Son nuestras cimentaciones superficiales. Y nuestras cimentaciones profundas, pues en lo general son pilas y pilotes. Pues cada uno tiene sus subgrupos. Por ejemplo, en las zapatas tenemos zapatas concéntricas, zapatas excéntricas, ¿sí? Zapatas de borde, zapatas corridas y un distinto grupo de zapatas. Y aquí un montón más de zapatas. En losas, pues tenemos losas, estas losas por lo general son como placas aligeradas, ¿sí? En dos direcciones. En las pilas tenemos, pilas y pilotes tenemos distintos tipos. Tenemos Keyson, tenemos pilas, tenemos pilotes. Para ciertos tipos de estructuras hay algo que se llama micropilotes. Pilas, Keyson, pilas, pilotes, micropilotes. Ya, esas serían nuestras, pues generalmente las cimentaciones que tenemos. El día de hoy vamos a hablar un poquitico de lo que son las zapatas. Entonces, las zapatas, pues todos conocemos la forma de una zapata. Para los que no, ya se las muestro. A ver. Vamos a ver esta de acá. Voy a pegar una imagen que incluye varios tipos, varios elementos en una cimentación. Entonces, por acá vamos a tener lo que es una zapata. Listo, entonces esto es lo que es una zapata. De aquí para arriba está nuestro nivel de empotramiento. Entonces las zapatas son elementos que lo que hacen es redistribuir en un área mayor la carga que va bajando de la columna. Recuerden que tenemos aquí algo fundamental que tenemos que entender y es el concepto del esfuerzo. El esfuerzo es carga sobre área. Si nosotros colocamos las columnas directamente sobre el terreno, muy probablemente la columna va a llegar acá con su carga y va a puzonar el terreno. ¿Ya? Entonces las zapatas lo que hacen es distribuir esa carga en una superficie un poco mayor. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Que los esfuerzos debajo de la zapata sean menores a los esfuerzos admisibles del terreno. Ese es el primer criterio que tenemos que considerar. Aquí tenemos los distintos tipos de zapatas. Por ejemplo, por acá en la zapata 1 es una zapata concéntrica, la columna está en todo el centro del cimiento, ¿sí? Aquí en esta es la zapata 2, tenemos zapatas de borde, o se me olvida el nombre de este tipo de zapatas, pero eh, podemos llamarlas zapatas de borde, zapatas excéntricas. ¿Listo? Y aquí a la derecha en el 3, cuando tenemos columnas muy pegadas o cimentaciones muy grandes, ¿por qué podemos tener cimentaciones muy grandes? Porque los esfuerzos admisibles son muy bajos, entonces necesitamos, si este esfuerzo es muy bajo, necesitamos aumentar el área para disipar esos esfuerzos mejor. Entonces, cuando se sobreponen dos zapatas, pues nos sale muchísimo mejor hacer una zapata combinada, un cimiento combinado. Eh, Esas zapatas por lo general están conectadas con un sistema de vigas. ¿Para qué usamos esas vigas? Ustedes piensen en su columna. ¿Qué tipos de carga puede bajar por esa columna? Primero, pues una carga axial, ¿cierto? Pero adicional, un momento en una dirección y como vimos,
cuando diseñamos nuestras columnas, un momento en la otra dirección, ¿cierto? Entonces de aquí podemos sacar tres tipos de diseño para zapata. Entonces zapata axial, zapata con flexión uniaxial y una zapata con flexión biaxial. ¿Qué es lo que cambia de estas tres? La forma de analizar los esfuerzos bajo el suelo. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud? Bueno, entonces, en cuanto a las zapatas, vamos a ver rápidamente cómo se analizan los tres métodos. Nosotros tenemos unas cargas en nuestras combinaciones. Entonces recuerden por allá que teníamos combinaciones de trabajo y combinaciones de diseño. Para el diseño de las estructuras de cimentación por el método de la resistencia, vamos a usar estas dos combinaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre en una zapata es verificar esfuerzos y factores de seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Llega su ingeniero geotecnista, tienen una capa de suelo, y le dice, bueno, tiene una capa de suelo no portante, que es por lo general material que retiramos, tiene unas arcillas, tiene unos limos, tiene un montón de capas acá. Y entonces él le dice, bueno, dependiendo de la profundidad Z de cimentación que usted escoja, va a tener unas propiedades del suelo. Entonces, si cimienta por acá en este primer nivel, su esfuerzo admisible debe ser bajo. Llamémoslo esfuerzo 1. Si cimienta en este otro nivel, su esfuerzo admisible será este. Si en este, listo. Eso es lo que obtenemos del estudio de suelos, dependiendo de la profundidad, una variación de los esfuerzos admisibles. Entonces, vamos a colocar nuestra zapata en algún nivel. Listo. Y esa zapata va a quedar aquí en contacto con el suelo y va a empezar a transmitir los esfuerzos al suelo. Bueno, si tenemos una zapata solo con cargas axiales, ¿qué sucede? Viene mi zapata y le transmite toda la carga P al suelo. Entonces yo puedo calcular cuál es el esfuerzo actuante de esa zapata. ¿Cómo? Dividiendo el esfuerzo por el área. ¿Dónde? Dibujando aquí mi zapata en 3 dimensiones. Y por aquí va mi columna. El área viene dada por el lado B y la profundidad. B por, llamémosla, en el libro la llaman como, bueno, B por B, llamémosla nosotros B por L. ¿Sí? Entonces el esfuerzo sería P sobre B por L. Este esfuerzo tiene que ser menor al esfuerzo admisible del estrato donde estoy colocando mi cimentación. Bueno, primero, entonces esa es la forma cuando se tiene carga axial. Cuando se tiene momentos, entonces cuando se tiene momentos, ustedes se acordarán por allá cuando miraban los esfuerzos en una sección transversal con axial y momento. Entonces, cuando se tiene, aparte de la carga P, un momento M, pues lo mismo que cuando veíamos la interacción de la columna. Entonces decíamos, listo, tenemos un esfuerzo resultante por carga axial y un esfuerzo resultante por momentos. ¿Sí? Obviamente el momento en un lado está en tracciones y el otro en compresiones. Fíjense que aquí sería como una tracción y una compresión, ese momento descompuesto. La suma de estas dos me da el esfuerzo debajo de mi zapata. Entonces, dependiendo del nivel del momento, pues puede ser algo de este estilo. O en algunas zonas la tracción del momento puede ser mayor a la compresión de la carga axial y podemos tener zonas de la zapata sin esfuerzo, o sea, como si esto se estuviera levantando del suelo. Bueno, eso es básicamente el manejo de la zapata biaxial.
Entonces, por aquí yo tenía anotado ya, el esfuerzo. Mm, 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 mm. Momento que tengo el biaxial. Quiero tener el axial. Listo. Entonces, esto va a tener dos esfuerzos. Un esfuerzo mínimo y un esfuerzo máximo. Entonces, el valor de ese esfuerzo lo pueden calcular como P sobre A, ¿sí? La axial sobre el área, más o menos, más para el esfuerzo máximo, menos para el esfuerzo mm, mínimo. Y esto sería 6m sobre b por L al cuadrado. Chun, chun, chun. Regáleme un segundo. 6. Perdón, cambiemos esto. 6 veces la excentricidad por la carga sobre b por L al cuadrado. Listo. A ver, ¿cuál sería? L sería esta dimensión que estamos viendo acá de frente. Este sería L. Y pues la profundidad sería B. Entonces el diagrama de esfuerzos sobre esta zapata, voy a buscarlo aquí eh, un poquito más claro, de pronto con el 3D del libro del profe. Chan, chan, chan. Este sería el diagrama de esfuerzos de esa zapata, con momento en una dirección. Listo. ¿Cuál sería el esfuerzo que voy a comparar con mi esfuerzo admisible? Pues esta magnitud de esfuerzo más grande. ¿Listo? Si no me cumple, entonces aumento las secciones hasta cuando este esfuerzo mayor sea menor al esfuerzo admisible. Bueno, si es en dos sentidos, esta excentricidad es compuesta. Porque su diagrama de esfuerzo sobre el terreno es un poco diferente. Entonces por aquí hay un dibujito de esa otra distribución de esfuerzos. Ya voy a crear un nuevo layout y lo voy a pegar por acá. Esta sería la distribución de esfuerzos cuando tenemos dos momentos. ¿Qué sucede? Pues tenemos una combinación de la carga con cada uno de los momentos en ambas direcciones. Voy a cerrar el tema aquí de calculando el término E, que es la excentricidad, igual que en las columnas. Tengo una carga y tengo un momento, pues la excentricidad de este sistema sería M sobre P, el momento actuante sobre la carga. ¿Listo? Y con eso determinamos el esfuerzo máximo en mi zapata. Entonces la idea es asignarle unas dimensiones que me garanticen que el esfuerzo máximo sea menor al esfuerzo admisible. Eso es lo que buscamos con esta zapata. Ahora, en el caso de los momentos bidireccionales, ¿sí? Pues la ecuación para esos esfuerzos es un poco más compuesta. Voy a traer aquí el libro directamente. Sería esta de acá. Esta sería la ecuación para el esfuerzo debajo de la zapata. Entonces, ¿cómo calculo E sub X? E sub X es la excentricidad de la carga con respecto al momento en Y. ¿Sí? Entonces aquí tengo mi momento en Y, fíjense. ¿Sí? Yo lo puedo reemplazar por una carga con una excentricidad en X. Entonces mi excentricidad en X yo la puedo calcular como el momento en Y sobre la carga axial. Y viceversa, Y yo la puedo calcular como el momento en X sobre la carga axial.
y de esa forma puedo obtener mi esfuerzo de gramas. Esto es no sé cómo es el nombre de esa figura geométrica, yo le diría un prisma, un paralelepípedo creo que se llamaba. Entonces, mi esfuerzo máximo en el extremo, pues va a ser cuando este y este son positivos, cuando los dos factores son positivos. Y con eso verifico que sea menor al esfuerzo actuante. Y eso sería el primer paso para el diseño de la zapata, verificar esos esfuerzos. ¿Qué sucede? Esas cargas tienen que ser cargas de trabajo. ¿Por qué cargas de trabajo? Porque cuando hablamos de esfuerzos admisibles en los suelos, estos esfuerzos tienen unos factores de seguridad en el análisis geotécnico un poco altos. Podemos estar hablando de casi 3 veces un factor de seguridad. Entonces, al ser tan altos, si nosotros hacemos mayoración de cargas y aparte reducción de resistencia con el RFD, pues estamos sobredimensionando la estructura. Entonces, por esto podemos usar cargas de trabajo para dimensionar la cimentación. ¿Listo? Esa sería la primera parte del trabajo, hacer su predimensionamiento. La segunda parte, o sea, ya hicimos el A, entonces voy a volverme por acá. Dijimos que el A, por aquí el A, el numeral 1A sería verificar los esfuerzos admisibles por la dimensión de la zapata. Y asimismo es muy importante en ciertos tipos de estructuras, digamos que en edificaciones no sé qué tan, no creo que sea muy marcado, verificar factores de seguridad. ¿Cuáles factores de seguridad? De volcamiento, ¿sí? Y de deslizamiento. Bueno, entonces pues llega su zapata. Voy a meter por acá algún esquema tipo plano. Yo creo que este nos sirve. Encontré un esquema en Google. Mi zapata. Y en cierto tipo de proyectos, por ejemplo, las líneas de transmisión, esas torres de líneas de transmisión, eso tienen unas cargas absurdas en cuanto a cargas transversales. Ya les muestro un esquema. Yo creo que esta. Entonces, las líneas de transmisión, por ejemplo, tienen cargas transversales muy marcadas, ¿sí? Y el riesgo es que en un edificio, pues tenemos redundancia de las cimentaciones. Aquí en esto no. Si esta vaina tiene fuerzas transversales muy altas en un sentido, lo que esperamos es que esto se vuelque, ¿no? Y que esta zapata se arranque del terreno y eso no lo queremos. Entonces hay ciertos factores de seguridad que debemos cumplir, que son factores de volcamiento y de deslizamiento. Entonces los factores de volcamiento y deslizamiento, por ejemplo, tenemos aquí una carga y un momento. Vamos a hacerlo con una sola dirección. Se hayan calculando sumatoria de momentos de respecto al punto de vuelco y sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces, por lo general, una zapata tiene este diseño, una carga vertical, una carga horizontal y un momento actuante. Entonces escogemos el punto de vuelco, en este caso mi punto de vuelco sería este. ¿Sí? Y hacemos una sumatoria de momentos de las cargas de volcamiento y una sumatoria de momentos de las cargas resistentes al volcamiento. ¿Cuáles son las cargas de volcamiento? Voy a colocarlas en rojo. Entonces, lo que esperamos es que esto nos genere un vuelco en esta dirección. Entonces, el momento actuante sería una carga de volcamiento. La carga horizontal actuante sería otra carga de volcamiento. La carga vertical actuante, si esa compresión es momento resistente y si esa tracción, es decir, hacia arriba, que se puede dar en estas torres, es una carga de volcamiento. ¿Qué más tenemos
resistente, ya estas son las de volcamiento, ahora vamos a ver cuáles son las resistentes. La primera y la más importante es el peso propio de la estructura. Ese peso propio ayuda a contrarrestar este momento de vuelco. ¿Sí? Muchas veces se considera por acá un esfuerzo sobre el suelo cuando llega el volcamiento, que también puede ayudar a esa, llamémoslo H del suelo, que también puede ayudar a esa estabilidad. Esto ya es para cimentaciones de torres. Y muchas veces, pues la zapata, si nosotros bajamos aquí, tenemos que bajar, no sé, 4 metros, que es exageradísimo para una zapata. Necesitamos bajar 4 metros para encontrar nivel portante. Pues no vamos a hacer un bloque macizo de 4 metros, no, nosotros hacemos un bloque, algo así, y esta parte le aplicamos un relleno. Ese relleno genera unas cargas muertas, vamos a llamarla relleno, que también tienden a estabilizar mi cimentación. Entonces, el factor de seguridad a volcamiento sería la sumatoria de los momentos que resisten a las cargas sobre la sumatoria de los momentos que intentan volcar la cimentación. Y esto tiene que ser mayor a cierto valor. Por lo general, creo que el volcamiento debe estar en 3, debe ser mayor a 3. Depende de la norma, ¿no? Digamos, en Chile creo que pedían 3,2. Bueno, depende del tipo de norma o el tipo de proyecto, el tipo de contratante, este factor puede cambiar. Pero es importante siempre verificarlo para este tipo de estructuras. Y el otro es el factor de deslizamiento. Entonces el deslizamiento tendremos que encontrar la sumatoria de las fuerzas deslizantes y la sumatoria de las fuerzas estabilizantes. ¿Cuáles son las deslizantes? Pues todas las que van hacia la derecha, por ejemplo, HA. ¿Cuáles son las estabilizantes? Las que se oponen a esa HA. Sería la presión de la zapata contra el suelo, HS, y la componente normal de las cargas verticales. Recuerden que cuando veíamos por allá en física 1 cargas sobre un plano inclinado, veíamos que los cuerpos se mantenían en equilibrio por unos coeficientes de fricción. Entonces, vamos a llamarla la fricción. ¿De qué depende la fricción? Del coeficiente de fricción con el terreno, del peso propio y del peso del relleno. Entonces, la suma de las cargas verticales por la fricción me da la carga que se va a oponer a ese desplazamiento horizontal. Y entonces mi factor de seguridad al deslizamiento va a ser la sumatoria de las fuerzas estabilizantes sobre la sumatoria de las fuerzas desestabilizantes. Este factor sí creo que debería también ser mayor como a 2. ¿Listo? Estos son los dos factores que pueden estar en proyectos pues no convencionales, una torre, un silo, una estructura industrial, todo eso. Me hizo falta mencionar alguno y es la capacidad portante, que es lo mismo que veíamos acá arriba, ¿no? Entonces buscamos que siempre, o pues yo por lo general busco que ese factor de seguridad de capacidad portante sea mayor a 1,5. ¿Cómo lo calculo? El esfuerzo actuante sobre el esfuerzo admisible. ¿Listo? Esos son los 3 tipos de factores de seguridad que puede encontrar uno en una zapata. ¿Alguna pregunta, chicos, o alguna duda hasta ahí? ¿O sigo con la charla? Creo que Profe, una para... pregunta. Ah, Siga, Dime, compañero. bueno, tengo dígame. la mía rápida. Las torres de energía, cuando se refiere a las fuerzas horizontales, son dos, las de viento y las de la tensión del cable que transmite la energía, ¿cierto? Correcto. Depende de la torre, pues, sí, las fuerzas de viento y las fuerzas de los cables, por lo general controlan las de los cables. Entonces los cables y dependiendo de la torre, si es una torre de suspensión, pues las cargas transversales de los cables no van a ser, espérate, suspensión, cargas, desliza, no, sí, suspensión no retención, ambas tienen cargas importantes en este sentido. Entonces hay unas combinaciones ahí con los eléctricos, ellos calculan la rotura de un cable, la rotura de dos, y es una serie de combinaciones totalmente diferentes a las que manejamos nosotros con el código
de edificios. Listo. ¿Quién era el otro que tenía pregunta? Profe, usted dice que se diseñan con, bueno, se dimensionan con las cargas de servicio, que perdón, de trabajo, con la envolvente. Con las cargas de trabajo, sí, puede ser con la envolvente, que es como el más crítico. Gracias, profe. Profe, una pregunta. La norma en el título H menciona algo de factores de seguridad. ¿Estos están asociados a los que su merced nos acaba de comentar o cómo se trabaja? Sí, sí, pueden revisar la norma título H, pero como les digo, yo por lo general me encuentro son con requisitos especiales de los proyectos. Pues un proyecto de Chile exige unos factores, digamos aquí en Colombia cuando usted está diseñando torres, EPM exige unos factores, HERS exige otros factores, la empresa de Bogotá exige otros factores. Eso pueden ser similares, pero pues ya depende del tipo de estructura y el contratante en muchas ocasiones, ¿no? Vale, profe, gracias. Listo. Entonces, hasta aquí estamos con el dimensionamiento de la zapata. Hasta aquí que obtuvimos las dimensiones de ese bloque de concreto que tenemos ahí. Listo. ¿Qué más les iba a hablar? Hay que tener especial cuidado con la altura de esta zapata. Si esa zapata supera cierta altura, pueda que no estén trabajando con elementos a fricción. Bueno, vamos a ir ahora a ese segundo tema. Ahora vamos en la parte 2, el diseño. Para hacer el diseño nosotros tenemos que verificar ciertas... ¿Qué pasó con esto? Un momentico. ¿Qué pasó? ¿Será este? Ya, listo. Dale un segundo, por favor. Chicos, les voy a pedir 10 minuticos y ya continuamos con la clase que toca acostar al nene y me toca parar un segundo. No me demoro. Listo, profe. Listo, chicos. Gracias.
Bueno, entonces continuamos con el diseño. Entonces para el diseño hay otra cosita y es que tenemos que verificar unas condiciones de punzonamiento y cortante en la losa de concreto. Entonces, la primera que tenemos que hacer siempre es punzonamiento. Entonces, ¿a qué se refiere el punzonamiento? Voy a robar la imagen de la presentación. Punzonamiento. Aquí está el punzonamiento de esta zapata. Listo. Entonces, cuando llega la carga axial a su zapata, a su carga axial, la zapata trata de fallar por una superficie piramidal, ¿sí? Y esa es una respuesta a esa carga axial. Entonces, en la práctica, pues, la pirámide es algo de este estilo, ¿sí? ¿No? Entonces, nos tocaría ponernos a calcular cuál sería el esfuerzo que está actuando en esta superficie de las cuatro caras de la pirámide. Pero entonces, en la práctica permiten trabajar con una superficie rectangular a una distancia de medios de la cara de la zapata, ¿sí? Y entonces la idea es calcular esa superficie, que si yo las traigo sería algo así, como una cajita. Esa superficie va a disipar la carga axial que llega a la columna por medio del contacto de sus partículas en esta cara. Entonces uno prácticamente calcula la resultante de toda esta superficie y esa la llama BUBD y verifica que sea menor a la carga axial actuante. Bueno, ese es el primer caso. Se llama punzonamiento en el libro está como el cortante bidireccional. La resistencia del concreto, perdón, el VVD es la carga actuante y tiene que ser menor a una resistencia del concreto, ¿sí? Estamos considerando solo el concreto. Entonces, esa resistencia del concreto tiene tres expresiones para calcularse, pues según la norma. Ya les coloco las tres expresiones aquí para que igualmente ustedes las pueden verificar allá en el libro que les pasé del profe Garza. Sí, creo que es esta. Sí. Vamos a pegarlas por acá. Esas son las tres expresiones para la resistencia al concreto. Tenemos factores que ya todos conocemos, el phi es 0.75, el 0.17, lambda que si es concreto normal es 1, F'C, BO por D. Este BO es el perímetro de la sección crítica, o sea, todo este perímetro, el perímetro de esa sección crítica supuesta, chun, 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 ese perímetro, y hay un factor nuevo que es el beta 1, ese está por acá abajo. Este factor beta no es el beta que hemos manejado, sino es la relación entre el lado largo y el lado corto, ¿sí?, de la columna. Entonces, beta es el lado largo sobre el lado corto. Esto es ese beta. Y el otro es este gamma alfa S. Perdón. Entonces, ese alfa S es un factor que depende de la posición de la columna dentro de la zapata. Entonces, ustedes cogen su zapata y la dividen en 9 partes. Si la columna es concéntrica, la ubican en este cuadrante. Si la columna no es concéntrica, pues la ubican en donde corresponda.
¿Listo? Y cada uno de esos factores tiene un número. Entonces este central es el número 40. Los de la cruz es el número 30, 30, 30 y 30. Y los de los extremos es el número 20, 20, 20 y 20. Entonces, dependiendo del cuadrante en donde se ubique su columna, alfa S va a tomar uno de estos valores. Y ya con eso determinamos pues, la sección. El cortante último actuante de la carga P lo pueden calcular con ¿qué? Con el esfuerzo máximo en el suelo, ¿sí? Y pues ahí en el libro del profe está cómo pueden calcular el esfuerzo actuante, la carga debida al esfuerzo actuante. Bueno, y verificamos esta relación, que ese esfuerzo actuante, que esa carga debida al esfuerzo actuante del suelo sobre la zapata, sea menor a cualquiera de estas tres expresiones, a la menor de esas tres. Y ese es el primer tipo de verificación de diseño que hacemos, el cortante bidireccional o el punzonamiento. Ya la segunda verificación es el corte unidireccional. Entonces el corte unidireccional, voy a robar de nuevo por aquí la cortante unidireccional, la figurita. Acá tengo el corte unidireccional. Entonces el corte unidireccional lo medimos a una distancia D del apoyo, ¿m? De la cara de la columna, pero es ahora una superficie longitudinal. Si tengo en dos sentidos diferentes, pues tendría que calcularlo en dos sentidos ese corte. Listo. ¿Cuál es el valor del cortante que debe ser resistido en esa sección? Pues nosotros tenemos aquí un esfuerzo promedio bajo la zapata, ¿sí? Que por lo general es el esfuerzo máximo. Y ese esfuerzo se va a distribuir en esta área. Entonces, si yo tengo un esfuerzo y lo multiplico por un área, calculo una fuerza actuante, que es la fuerza que va a intentar separarme la zapata en este punto, ¿sí? Por medio de este plano de corte. Esa carga última, pues ustedes la pueden calcular ahí con unas expresiones para el esfuerzo máximo. Y se debe cumplir que esa carga última, ¿m? Para el cortante unidireccional en la zapata, sea menor a la expresión del cortante resistente por el concreto en esa sección crítica. Phi por 0.17 lambda raíz de F'C por B por el D. ¿Qué es B? Pues uy, aquí esta zapata como es cuadrada, pues este sería el B. Y el D, pues es la profundidad efectiva en esta zona. ¿Cuál es la profundidad efectiva? Ya no sabemos eso. D menos el recubrimiento menos medio diámetro de la barra longitudinal. Esto lleva unas barras aquí de refuerzo. Listo. De esa forma calculan el B. Aquí no vamos a restar los estribos. Ya ahorita miramos el porqué. Perfecto. Esos serían los dos. Creo que hay otro. Chan, 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 chan. Otro que toca verificar, que es el aplastamiento. Sí, señores. Entonces hasta ahora llevamos dos verificaciones de diseño. Punzonamiento y corte unidireccional. La siguiente es... perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Sé que vamos muy rápido, pero pues como les dije es un abrebocas de lo que ustedes pueden ir investigando y preparando para su mundo profesional. Profe, sí, en el sentido de, hablando de la verificación a cortante en zapatas, usted, en dicho sentido, recomienda, digamos, por ejemplo, las zapatas, ¿cómo se llaman? Trapezoidales, las que tienen como una cuña así Una cuña casi. diagonal. Sí, ¿son más efectivas en ese sentido? O... Ahorras más dinero, pero pues obviamente gasta más en construcción. ¿Sí? Digamos, yo tengo que verificar este
funcionamiento bidireccional a una distancia de medios de la cara de mi apoyo. Si para esta altura de la zapata me cumple, todo este concreto que está en esta parte, pues es, por decirlo así, chambonamente innecesario. Entonces yo puedo ahorrar material. Distribuyo, coloco una formaletica diagonal para mi zapata, en la cual cuando yo calcule la altura a de medios y saque mi prisma de esfuerzos y verifique esta ecuación de acá de la derecha me cumpla, yo puedo hacer la reducción de la zapata. Y me voy a ahorrar este material de acá prismáticamente, ¿no? Eso es una posible solución. Funciona bien, funciona bien, funciona bien. Pero bueno, lo que se ahorran en construcción tienen que evaluar con su ingeniero de costos cuánto les cuesta la fabricación, porque es que la zapata rectangular es fácil. Excave y chao. Funde esa vaina y nos fuimos. Esta zapata tiene que colocarle pues aquí unos cajoncitos especiales para darle la forma y poder obtener pues esa inclinación que estamos buscando. Bueno, en el libro del profe Jorge Segura explican muy bien ese caso. Entonces, si lo tienen, pueden revisar ahí cómo hacer un diseño optimizando el espesor de la zapata. Gracias, profe. Listo. Aplastamiento. Entonces, el aplastamiento, voy a robarme por aquí la imagen de nuevo. Hoy estamos robando imágenes del libro del profe Garza. Acá la zapata por aplastamiento. Listo, y aquí está. Entonces, se suele considerar que la presión de compresión, ¿sí? La presión que transmite la columna a la zapata, pues se va disipando a lo largo de la altura de esta zapata, de este H, ¿sí? Y esa disipación se da en una relación 1 vertical, 2 horizontal. Entonces, la carga que aquí inicialmente se está aplicando en un área A1 se va a disipar hasta ser aplicada en un área A2. Bueno, entonces ahí es donde verificamos la capacidad del aplastamiento de esta franja. Entonces ahí determinamos una carga última, ¿sí? Que tiene que ser la carga última, es decir, esta carga, tiene que ser menor a la capacidad de aplastamiento de estas caras. Entonces tiene un factor phi sub A, que en este caso, solo en este caso es 0.65, multiplicado por el 80% de F'C, no llega al 85, sino solo al 80. Y una relación de esas dos áreas. ¿Listo? Si cumplimos esta condición, pues nuestra zapata está ok en cuanto al aplastamiento. ¿Sí? Eso es básicamente la última verificación que tenemos que hacer. Por lo general se solicita que esta relación sea menor o igual a 2. Si nos da mayor a 2 este factor, toca tomar 2 como máximo. Y eso es lo que llamamos la verificación por el aplastamiento. Listo. Todo esto que hemos hecho lo hemos aplicado a una zapata rectangular, cuadrada, perdón. Pero ¿qué pasa si mi zapata es rectangular? Esta es mi zapata y esta es mi columna. Pues entonces yo tengo que hacer primero el corte unidireccional a una distancia de... Evalúo el corte direccional en una... corte unidireccional a una distancia de, en este sentido, y lo mismo a una distancia de, en este sentido, cuando la zapata es rectangular. Tengo un D1 y un D2. Ah, perdón, el D es el mismo, pero pues el área del corte es diferente. Esa es la primera. La segunda, tengo que hacer una verificación de corte bidireccional teniendo en cuenta la variación de las dos direcciones. Entonces debo cumplir que esta distancia sea de medios, habíamos dicho, y esta de medios.
Entonces, pues las expresiones para calcular esas áreas ya se vuelven un poquito más difícil. Y esta que es el punzonamiento también, el A1 y el A2 pues van a ser, este sería el A1, el de la columna, y el A2 sería pues un poquito más grande, dependiendo del espesor de la zapata. A2. Y verifico el aplastamiento. Eso es lo que sucede con estas zapatas. Y ya con esto he diseñado lo que es el concreto. ¿Sí? Ya diseñamos el concreto. Todo perfecto. Bueno, entonces ya con eso podemos dimensionar la zapata, darle altura. Con lo de los esfuerzos en el suelo estamos dimensionando sus lados, B y L. Pero con esta parte del aplastamiento estamos dimensionando la altura, ¿sí? Y en dado caso un poco más no, creo que la altura es lo que estamos dimensionando prácticamente con estos 3 casos de esfuerzo sobre el concreto. Y ya con eso tenemos nuestra zapata dimensionada. ¿Qué nos queda? Hacer el diseño. El diseño es muy sencillo, súper sencillo, es muy sencillo. Lo que hacemos con el diseño es considerar un diseño en una dirección y en la otra, considerando que la zapata es una viga en voladizo. Entonces, viendo este esquema de aquí, lo que yo tengo es una columna donde aquí tengo el empotramiento y tengo 2 voladizos. Un voladizo hacia la izquierda, un voladizo hacia la derecha. ¿Con qué carga diseño yo ese voladizo? Con un esfuerzo actuante en el suelo. Entonces la idea es calcular el momento en la cara de la columna. ¿Listo? Voy a traerme, entonces el tercer paso es el diseño. Entonces, dale un segundo, me robo la imagen. Este sería el diseño de la zapata. Entonces aquí tenemos nuestra zapata. Calculamos el momento en una dirección, en su sección crítica, ¿cómo? Con el esfuerzo máximo del terreno. ¿Qué pasa si mi zapata tiene un diagrama de esfuerzos variable? De este estilo. Pues voy a considerar que mi zapata tiene un esfuerzo constante, cuyo valor máximo pues es el esfuerzo máximo calculado en la parte de la estabilidad. ¿Tienes alguna pregunta? Excentricidades que puede tener mi elemento. Entonces, si yo tengo un punto de carga por acá de diseño, este es mi punto de carga de diseño. Si yo trazo una línea recta que atraviese ese... Ahí estaban estudiando para el examen. Listo. Y con este esfuerzo que está en esta porción de la zapata, lo ubico por acá en su centroide, ¿cierto? Como una carga. P multiplico por esta distancia y voy a obtener el momento de diseño. ¿Qué sucede? Este esfuerzo yo diría que tiene que ser calculado ahora con cargas mayoradas, sabiendo que estamos en un diseño. Calculo después de dimensionar el esfuerzo ¿por qué? Por cargas de servicio, hago un análisis de esfuerzos para cargas mayoradas. Muy probablemente no nos va a cumplir las condiciones de servicio, pero pues son cargas mayoradas. Y con ese esfuerzo mayorado hago mi diseño del refuerzo de la zapata. Entonces, ¿cómo diseño esto? Esto ya no lo sabemos. Una viga de base B, la estoy mirando por esta cara de acá. Una viga de base B y altura H. Esta es la sección de su viga y todo el refuerzo que coloquen pues va a estar ubicado en esta dirección y va a ser de este estilo. Chan, chan, chan y chan. ¿Listo? Como esto va a ser un voladizo que se va a deflectar de esta forma, pues las tracciones están abajo, las compresiones están arriba. Y me da el esquema de refuerzo de mi zapata en esta dirección. Si yo quiero el refuerzo perpendicular, pues hago lo mismo. Calculo el momento aquí en la cara del
apoyo. En este caso, mi esquema de esfuerzos que van a actuar en ese momento serían estos de acá. Ubico la fuerza en su centroide. Calculo su distancia aquí a la cara del apoyo, pero pues en la otra dirección, y encuentro el diseño de ese refuerzo. Entonces ese refuerzo va a ir ubicado en el otro sentido. Chan, chan, chan. Y luego pues ahí ya tenemos nuestros diagramas de refuerzo en las zapatas. ¿Sí? ¿Qué sucede? No es igual, la zapata es como una losa. Bueno, entonces al ser como una losa, no es conveniente colocarle refuerzo acortante. Recuerden que cuando vimos la condición del cortante de los estribos, dijimos que siempre teníamos que colocar estribos cuando el cortante último fuera mayor a phi BC sobre 2. Siempre teníamos que colocar estribos mínimos. En este caso, recuerden que las zapatas están exentas de este requisito. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede. Por eso no usamos refuerzo de cortante en una zapata, o no es común usarlo. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, los refuerzos de nuestra zapatica, un segundo, busco una imagen. Se ven de esta forma. Así es como se ve el refuerzo de una zapatica. Entonces aquí están los refuerzos que vienen de la columna, estos verticales, y los refuerzos del momento en una dirección y en la otra dirección. Y eso sería todo el diseño de la zapata. Por aquí ven un espaciecito para ubicar su viga de cimentación, que ya vamos a hablar de eso. Y ese sería todo el diseño de una zapata. Condiciones que es necesario que tengan en cuenta, chicos. A ver, fíjense que aquí este gancho es a 90 grados. Ustedes ya saben cuál es la longitud mínima de un gancho a 90 grados. No van a poner el gancho, digamos que esto es una barra, no sé, una barra número 8. El gancho deben ser 40 centímetros. Y su ancho de zapata, su altura de zapata son 35. Entonces, claro, usted llega allá al interventor y ve estos palitos ahí que les dice, no, pues córtelos. Usted los corta y la zapata quedó sin longitud de desarrollo. Sin longitud anclada. Entonces este refuerzo horizontal pues no se va a desarrollar y todo esto que hicimos acá arriba queda fuera del análisis. No sirve. Primera condición. Segunda condición. Llega usted muy juicioso, hace sus diseños bidireccionales con su SAP 2000, con su ETAPS, va al DSK, extrae todo bien, todo bonito, y llega el refuerzo y dice, bueno, su barra de refuerzo es una barra número 9. Usted dice, bueno, la bajo, ganchitos hacia afuera, ¿sí? Este ganchito, pues esto va a tener una longitud de anclaje mínima. No puede ser que mi longitud de anclaje sea 40 centímetros y mi zapata tenga 30. Ahí que no le sirve su diseño porque no está desarrollando el gancho de la columna. ¿Listo? Entonces esos son tips que toca que tengan en cuenta, que no vayan a pasar vergüenzas por allá en sus diseños, muchachos. ¿Listo? ¿Alguna Profe. pregunta o alguna duda? Dígame. Profe, en el esquema que hicimos del diseño hacia un refuerzo en un sentido y del otro, ese que dice C, ahí en la imagen un poquito más arriba. Sí, señor. Yo por lo que entiendo del diseño, uno podría decir que las esquinas de la zapata no estarían sobre diseñadas. Lo digo porque si en el sentido transversal ya tuve en cuenta esa área de esfuerzo, pues o sea, pues de pronto en las rectangulares, ¿no? Y en el otro sentido vuelvo a tener en cuenta esa área de esfuerzo, pues no estaría sobredimensionando esa zona donde se traslapa. Sí, tienes razón. Sí estaría, en teoría estarías
sobredimensionado, pero no es mucho. O sea, no es algo tan crítico. Si quieres considerar eso, elementos finitos, no sé si hay un programa que se llamaba, no me acuerdo, era de CSI. mm, que es solo para cimentaciones. Sí. Safe, ese, con Safe creo que puedes considerar eso. Pero pues no creo que sea mucha la diferencia, no, no sé, no me parece que valga la pena llegar a esos niveles de detalle en una zapatica. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra preguntita, alguna otra duda? Profe, ¿y las vigas de cimentación es mejor que vayan a la profundidad de desplante de la zapata o digamos a nivel de contrapiso? No, en la profundidad de desplante la zapata es mejor. Ah, listo. Profe, ¿y cómo se diseñan esas vigas? Pues así por encimita. Ya miramos, ya vamos para allá. Otro consejo para el refuerzo de las zapatas. Usualmente nosotros buscamos que nuestros ganchos, el maestro, usted le dice los ganchos y él se los coloca así para afuera, porque es mucho más fácil armar esta zapata. Los ganchos hacia afuera le dan estabilidad a estas barritas, ¿sí o no? Entonces simplemente los pone ahí, los amarra con estos estribos y funde su zapata. Sísmicamente es mejor colocar los ganchos hacia adentro. Pero bueno, vaya usted y dígale al maestro, póngame los ganchos hacia adentro en la zapata. ¿Sí? ¿Por qué? Los ensayos han demostrado que ese tipo de disposición de los ganchos generan mejor confinamiento de este nudo, el nudo columna-zapata. Y eso que nos da mejor ductilidad. Bueno, al igual en los nudos cuando ustedes tienen este nudo, llega la viga aquí a la columna. El refuerzo de su columna viene aquí para abajo. Y aquí viene el refuerzo superior de la viga y el refuerzo inferior de la viga. Usted los cierra de esta forma para darle confinamiento a este nudo. Si usted los pone hacia afuera, pues está, como diríamos, no sé si ustedes todavía digan eso, es un pajazo mental, hermano. Todo el concreto se le va a salir por acá. Entonces lo mismo en la zapata. A los maestros no les gusta, la verdad. Odian tener que poner los ganchos hacia adentro en la zapata. Pues allá ustedes con el tiempo cogen más confianza y ya se hacen amigos del maestro. Listo. Este es Profe, dime. ahora qué pena. Y es que pero en el caso donde uno usara cabezotes o láminas soldadas, en esos casos el confinamiento, pues, o sea, esas mejoras de confinamiento se perderían. Cabezote, ¿a qué te refieres con el cabezote? Ah, bueno, el mecánico, el que se Ya, usa para reemplazar el gancho, perdón. este. ¿Este? Sí, profe. Pues porque en el gancho se entiende pues que se forma el cajón y se genera el confinamiento, pero en el caso de esos que en teoría son mejores para longitudes de desarrollo y todo, pues ya no se genera ese confinamiento. Entonces siempre sería mejor usar ganchos. Ok. ¿Yo qué haría? Yo colocaría unos ganchitos aquí, suplementarios, adicionales. No le cuesta ni si le ayudan mucho. Para mejorar el confinamiento de este sistema de anclaje. El sistema es muy bueno para el anclaje a la extracción, ¿cierto? Para garantizar la longitud de desarrollo. Pero, pues sí tiene el problema del confinamiento. Yo colocaría unos ganchitos suplementarios. En el caso de la unión viga-columna, pues entonces yo colocaría aquí unos estribitos, aquí en el refuerzo de la columna, armaría unos estribos adicionales aquí en el nodo, de este estilo. Y ya de esa forma garantizo el confinamiento de ese concreto. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? No sé si ya habrían preguntado.
pero es que yo en varios proyectos he visto que las vigas de cimentación las amarran al nivel cero, pero también he trabajado y pues me han dicho que o sea, lo ideal es que vayan amarradas a la zapata, a la altura de la zapata. Entonces, pues, ¿usted cómo lo consideraría o qué razones hay para hacer cada una de las dos? Listo. ¿Alguna otra? Bueno, listo, ya te respondo. Dame un segundo. ¿Una otra pregunta referente a las zapatas? No, ninguna. Listo. Entonces vamos a hablar de la viga de cimentación. Por aquí teníamos la imagen. Chan, chan. La viga de cimentación son unos elementos que conectan a las zapatas. ¿Mm? Tiene varias funciones. La primera función es controlar los asentamientos diferenciales. Recuerden por allá en análisis 2 que veamos que cuando una pila de un puente o una columna de un edificio se asienta 2 o 3 centímetros más que el resto, podemos generar unos momentos secundarios muy altos. Inclusive nos pueden cambiar las condiciones del diseño de nuestra estructura. Entonces, estas vigas de cimentación tienen esa función, que toda la estructura se asiente proporcionalmente lo mismo, para reducir esos momentos inoportunos, por decirlo así. La segunda función es mejorar el comportamiento sísmico de su estructura, ¿sí? Y puede ser una gran herramienta para reducir dimensiones de las columnas por esfuerzos del tipo momento sobre el suelo. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito rápidamente funciones de esas vigas de cimentación. Y ya te respondo tu pregunta, por favor. Dame un segundo. Vigas de cimentación. Entonces, la primera función, pues, es los asentamientos diferenciales. La segunda, la más importante para mí. Los que vieron conmigo análisis 2, les llegué a la mentira de que esto que ustedes ponen en su programa es pura mentira. Esto es lo más, pues, este es cuando la nueva le dice usted es mi amigo gay, esto es lo mismo. Es el equivalente en las estructuras. El empotramiento es mi amigo gay. Vea. El empotramiento es mi amigo gay que restringe todo. Eso es mentira. Porque es que aquí usted que tiene suelo y el suelo es infinitamente rígido. No, el suelo es deformable. Entonces para esto existen análisis de interacción suelo-estructura e interacción dinámica suelo-estructura, donde en vez de considerar un apoyo empotramiento, pueden considerar unos resortes rotacionales y unos resortes traslacionales. Y con base a esto ustedes pueden desarrollar su análisis de la viga, realmente, en lo que está funcionando. Entonces, cuando usted llega y me dice, esta es mi condición de apoyo, entonces yo voy, saco mis reacciones y diseño mi zapatica. ¿Mm? Para garantizar el empotramiento necesita eh, mucho trabajo esa zapata, mucho trabajo. Es muy complicado asegurar que una zapata restringe totalmente estos desplazamientos. Entonces pueden usar interacción sobre estructura, interacción dinámica o pueden hacerla fácil. Llega mi viga y en mi programa le coloco un apoyo de primer género, de segundo género. Y a este nivel coloco unas vigas de cimentación. ¿Cuál es el objetivo? La carga axial y transversal que trae la columna pasan directo al apoyo. Pero este momento se va a distribuir en las columnas de la cimentación. Entonces mis vigas de cimentación van a tomar los momentos y ahí sí, mi zapata, mucho más sencilla, una zapata por carga axial, fácil.
Bueno, esa es una función de las vigas de cimentación, alivianar la cimentación. ¿Cómo diseño mi viga? Yo puedo diseñar mi viga y le coloco unos resortes para analizar la disipación de esos esfuerzos sobre el suelo, con interacción suelo-estructura. Por allá veíamos algo de esto en análisis 2. ¿Listo? Esa es la primera forma de diseñar la viga de cimentación. La segunda, pues diseñela en volado. Entonces diseñela sin suelo, perdón. Tiene un momento que baja por acá, otro momento que baja por acá. Saque el diagrama de momentos de esta viga como si no existiera el suelo. Y diseñe su refuerzo longitudinal de una viga simplemente apoyada, con dos momentos localizados en los extremos. Esa es la primera opción. Asimismo, las vigas sirven para estabilidad del arrastramiento de la columna. Entonces, su merced llega y me pone esto. Entonces, otra vez el novio, el amigo gay. Mi amor, él es un amigo gay y esta es mi modelo. Y usted va y mira la realidad. La realidad es esta. Llega a su columna y usted tiene que llevar su columna hasta una profundidad de desplante tal que pueda dibujar una zapatica. Ahí está. ¿Cuál es la altura de su columna? Con este modelo, esta es la altura de su columna. Con este otro modelo tiene que sumarle esto. Cuando usted hizo su análisis de esbeltez, de seguro no consideró esto, porque usted lo que ve en un modelo es esta vaina de la izquierda, no la de la derecha. ¿Mm? Entonces, ¿qué se puede hacer para esos casos? Colocar la viga a la altura del terreno. Esto le ayuda muchísimo a la esbeltez de la columna. Si usted considera esta profundidad de desplante, pues podría más bien colocarla a la altura, digamos aquí en mi columna, colocarla aquí a la altura de la zapata. Listo, esta es la segunda opción. O la tercera opción es colocarla aquí abajo. Ventajas de la viga aérea. Pueden coger y colocarle una losa aquí y quedó su losa de contrapiso aérea vinculada monolíticamente a esas vigas de cimentación. ¿Alguna otra ventaja? Tienen que excavar menos para poder hacer la viga de cimentación, ¿cierto? Entre más arriba, más excavan y ayuda a la esbeltez. Si estuvieran en una ladera, esta posición les ayuda para las vigas de cimentación inclinadas. Entonces eso es una ventaja. Si definitivamente ya, pues no se pudo. ¿Mm? Pueden colocarla aquí en la mitad o aquí abajo. ¿Sí? Aquí abajo no es tan recomendable porque digamos los momentos aquí ya no se van a transmitir directo a la viga, sino que una parte va a quedarse en la zapata y otra parte se transmite a la viga. Entonces esta de abajo es la menos recomendable. Esta intermedia pues puede ser recomendable, ¿sí? Para cuando tenemos profundidades de zapata no muy elevadas. Si esto de acá, si llegamos y ponemos nuestra zapata aquí un poquito exagerada, y mi viga de cimentación está por acá arriba, pues esto de aquí es otra columna. Me toca verificar esa otra columna, a ver qué tanto está pasando. ¿Listo? Y al ser una columna pequeña, se genera un fenómeno que se llama columna corta, en la cual las acciones más altas van a ser unos cortantes y que están casi que son peligrosas para la columna. ¿Sí? Entonces todo tiene su pero. Puede colocarla elevada y arrastrar la esbeltez de la columna, pero tiene que verificar aquí abajo esta parte como columna corta. Puede colocarla acá y castigar en el modelo la esbeltez de la columna del primer piso. O acá abajo, pero no es muy recomendable eso. Esas son las tres. Ya es su juicio, es su decisión. Usted es el ingeniero, usted toma esa decisión. Profe, y más o menos de qué longitud o si hay un rango de que se comienza a generar problema esa columna corta. No, es que eso depende de los niveles de carga que estés manejando. Una columna corta con cargas bajitas no hace mucho, pero con un poquitico más de carga ya los efectos de cortante pueden estársela tirando, puede estar generando problemas. Toca hacer el análisis. No tengo un dato que pueda darte exacto. Profe, una duda. ¿La viga se funde
al tiempo con la cimentación, o sea que quede todo monolítico. Sí, sería lo ideal como en esta figurita acá. Aquí, como ves, está tu zapata y la viga de cimentación en este caso llega por encima, supongo que al nivel de la losa. Entonces supongo que por acá debería venir tu viga de cimentación. Entonces yo creo que sí lo recomendable es colocar los aceros y fundir eso monolíticamente. Esta junta entre la zapata y la viga es un poco crítica. Si no se puede, pues entonces toca hacer una junta ahí en esta parte. No sé si sea una junta fría para esa conexión, para esa transferencia de cargas. Pero yo preferiría que sí, que pasaran los aceros, los metan aquí a la columna y funden al menos un pedazo de la viga monolíticamente. Profe, y otra duda, en el caso de la columna corta, uno puede, no sé, pues como para que no sea castigada también la esbeltez del primer piso, o sea, no sé si eso lo soluciona, hacer un cambio de dimensión de columna como uno lo enseñó en las anteriores clases, arrancar con una zapata de una columna más grande y hacer la reducción a la que sí tengo de diseño. Sí, puedes hacer acá un collarín, creo que se llama un collarín en concreto. Entonces, el collarín lo que hace es aumentar su sección y darle más resistencia a esa parte inferior de la columna. Y aquí viene su columna de diseño del primer piso. Inclusive, cuando no esté cumpliendo punzonamiento, ¿m? Pueden hacer un collarín y entonces la distancia de o de medios la toman a partir del collarín. Pues eso les va a dar una superficie de falla mucho más alta cuando no está cumpliendo, digamos, el punzonamiento en una o en dos direcciones. Esa también puede ser una buena solución. Listo, chicos. ¿Qué sucede cuando tengo columnas muy grandes, zapatas muy grandes? Entonces yo puedo, no me acuerdo cuánto era ese valor para el cual una zapata ya deja de comportarse elásticamente y se vuelve un elemento rígido. O sea, todos nuestros diseños que hemos visto en este curso trabajan en la función de elementos que presentan unas deformaciones súper claras para todos nosotros. Pero ya cuando esos elementos son muy grandes, pues ya ese tipo de deformaciones son mentiras. Entonces, en este caso, cuando tenemos zapatas ya muy grandes, tenemos que usar el método Strut Anti, en español era bielas y tirantes. Material de sus cursos de posgrado para los que se dediquen a esta vaina. Entonces, lo que hace bielas y tirantes es desecha el diseño que estamos haciendo por flexión, ¿m? Y lo que hace es encontrar unos sistemas de transferencia de carga por medio de unas bielas y de unos tirantes, ¿m? Y encontrar una capacidad de cada una de esas bielas y los tirantes. Por eso es que cuando tienen dados de fundación o zapatas muy grandes, el refuerzo no está solo abajo, tienen que colocar un refuerzo distribuido y armar como una canastilla. ¿M? Esas sí llevan refuercitos transversales, lo más de bonitos. Muchas veces por desconocimiento nos encuentra que cogen una zapata muy alta y la diseñan por un sistema elástico y esa vaina está mal. Cuando usted va y revisa ese poderoso bloque de concreto, una pila de un puente, y eso, y solo tiene unas barritas aquí así. No, hermano, no, eso sí no hay perdón de Dios para esas vainas. Usted tiene que hacer esto es una canastilla, una vaina ahí por bielas y tirante, lo más de sabroso eso para armar. No sé si por acá tenga una foto en internet. A ver, busquemos un dado de pila. A ver si eso sale. Por aquí hay una imagen que nos puede servir. Esta no, esta. Ah,
Pues en este caso es un dado, pero también puede darse el caso de la zapata, ¿no? Un dado de un pilote. Chan, chan y chan. Listo, ahí está. Entonces, si se fijan, pues aquí sí toca es hacer una canastilla porque este elemento es tan grande que ya se comporta como un elemento rígido y no como un elemento prismático. ¿Listo? Entonces, ojo con eso también. ¿Qué más les puedo decir de esto? No, pues eso es básicamente todo como una vista rápida de lo que es una zapata. Ahora les voy a hablar 10 minuticos de lo que son pilotes, o sea, cimentaciones superficiales. ¿Cómo diseña uno una cimentación superficial? Primero tiene que diseñar el dado de transferencia, ¿cómo? Con bielas y tirantes. Tiene que hacer un dado aquí poderoso de transferencia y aquí de ese dado salen nuestros pilotes de diseño. ¿Sí? Esos son nuestros pilotes que se hincan en el terreno. ¿Cómo analizo yo estos pilotes? ¿Cómo analizo la flexión? Tienen distintas opciones. Métodos analíticos para pilotes sencillos, como lo son la metodología de Brom, muy utilizada para torres. O si no, pueden hacer métodos un poco más exactos, entre comillas, que es interacción suelo-estructura. Entonces, con el estudio de suelos, ellos les dan unos coeficientes de balasto horizontales, ustedes vienen y ponen sus resortes, también lo vimos por allá en análisis 2, los resortes verticales en cada pilote, y con esto diseñan su estructura. Bueno, esa es la opción. Pues, ¿qué sucede? En ambos, lo que usted va a sacar finalmente es su pilote y un diagrama de momentos, que son unos diagramas de momentos bien... Uy, ¿qué pasó con esto? Esperen que... Unos diagramas de momentos bien curiosos, bien bonitos en estos tipos de elementos. Y dependiendo si el suelo es rígido, si el suelo es flexible, pues ahí tiene una serie de condiciones. En ambos métodos lo pueden sacar. Con Broms pueden sacar los distintos diagramas o con los resortes también. El dado, ¿cómo diseño el dado? Pues cae la carga aquí de cimentación, eso se transmite por bielas y tirantes a cada pilote, entonces ustedes ahí hacen unos cálculos y encuentran el refuerzo de ese dado. Condiciones, ojo con la longitud de desarrollo de las barras longitudinales de los pilotes. Importante. Segunda condición, con el momento máximo que hago, pues una curvita de interacción para mi pilote y ubico el pilote donde esté. Dato importante, si quieren cimentaciones seguras, toca diseñar esto por el método de la capacidad. Entonces, cuando vean diseño sísmico, sacan la capacidad máxima que hablábamos que día del diagrama curvatura-momento, la capacidad máxima de la curvatura de fluencia, que lo que va a hacer es generarme la rótula, y con esos momentos diseñan de aquí para abajo. Obviamente esto les da un mamotreto gigante de concreto, pero es el método más seguro. ¿Sí? O si no, pues pueden hacerlo por método analítico de Broms o interacción suelo-estructura. Hay un libro muy bueno que es el de Brajas-Das. Por allá, cuando vean geotecnia y todo eso, les mencionarán ese libro, el libro de Brajas. Ahí hay muchos casos de ese tipo de estudios. Y eso en cuanto a los pilotes. Hay otra que son Caisson. Entonces el Caisson viene la columna, su bloque y unas cosas aquí construidas a mano, con unos anillos, que lo que hacen básicamente es transmitir la fricción al terreno solo por capacidad por punta. Entonces, si esto solo resiste capacidad por punta y no lateral, pues esto obligatoriamente debe llevar sus vigas de cimentación que capturen los momentos de la columna. Y esta es la capacidad por Caisson. Entonces, para el Caisson, dependiendo de la profundidad, el geotecnista le da una capacidad portante y dependiendo del diámetro del Caisson, usted puede calcular cuál es la carga máxima que puede soportar. Ya, eso es todo lo de los Caisson. ¿Y qué más dijimos? Zapatas, pilotes, losas de cimentación, pero bueno, esos son temas de fundaciones avanzados. Una losa de cimentación es como una zapata súper gigante, porque llegan todas las columnas y usted básicamente diseña esto como si fuera una zapata con muchas cargas. Calcula los esfuerzos, calcula unos momentos, unas franjas y con eso hace sus refuerzos de las losas de cimentación.
¿sí? Pero pues todo esto obviamente se sale del alcance del curso y ya les toca a cada uno por ustedes. Cada uno, independientemente, se pone en la tarea de, uy, ¿esto qué le pasó? De investigar sus... Esto como que perdí la 2.4. Vamos a ver ahí qué. Ah, ¿será que estoy usando el que no es? Sí, qué hueva. Bueno, listo. Eso es básicamente lo que quería que conocieran de las cimentaciones. Eso de aquí para allá es otros, yo creo que otros 2, 3 cursos completos que algún día espero ustedes hagan su especialización o su maestría y puedan conocer de eso a los que les guste esta vaina. Y listo, chicos. A ver si tienen preguntas, dudas, alguna vaina extraña. Profe, Dígame. de la cimentación no depende del sistema estructural, ¿cierto? La cimentación, ¿en qué sentido? ¿En que hayan cimentaciones mejores para un sistema que otro? No. Sí, también, pues me refería más en el sentido de que, por ejemplo, en el sistema de mampostería estructural, que son netamente muros, que uno no tiene como conexiones fijas al, al, o sea, ¿cómo explicarlo? No, o sea, no hay elementos Como una definidos. columna puntual. Exactamente. Entonces, ¿uno cómo hace la relación entre la cimentación y ese sistema estructural? O por también en el industrializado, que supongo que será una losa, porque si son muros, son Uy, es que netamente muros. el industrializado es una belleza, pero bueno. Muritos de mampostería, zapatas, corridas. Es lo mejor que hay. Y por lo general un murito de mampostería no lleva tanta carga. Sí, sí, la carga está distribuida linealmente. Eso le da una ventaja sobre el pórtico, por ejemplo. La cosa es que pues estos muritos de mampostería no son tan efectivos. O sea, para ya edificios un poco más grandes, un poco de más demanda, no son tan buenos. ¿Mm? Entonces, muros de mampostería, eso. Sistema industrializado. Es que el sistema industrializado, yo, después de lo que pasó en Chile en 2010, yo opino que ese sistema industrializado debe estar mandado a recoger. Y debemos estar hablando es de muros. Muros estructurales, 25, 30 centímetros de espesor. Sistema industrializado es la peor vaina que existe sísmicamente. Pero es lo que más construyen, ¿no, profe? O sea, para apartamentos y edificios ahorita Claro, no, pues es por más eso yo no he reciclable. comprado apartamento, hermano. Estoy esperando a que o construyo, ahorro mucho y construyo mi propia vaina o no compro esa porquería. Averigüen qué pasó en Chile en el sismo del 2010. ¿Cuáles fueron los edificios que más fallaron? Los de sistema industrializado. Y además Muritos, son muy altos, ¿no? sí, claro. Muritos ahí chimbos, 15 centímetros, ingeniero, eso le coge todo lo que usted desee y usted va y le hace suma a ese murito. Y ve una mallita por acá. Y, no, yo le pongo 2 mallas, ingeniero, tranquilo. Un murito y una pantalla externo. Recubrimiento Bogotá, que 4 y 4. Es decir, que le queda una altura estructural de ¿cuánto? 15 menos 8 son 7 centímetros. Todo el sismo usted lo tiene que disipar en 7 centímetros de concreto confinado longitudinalmente sin ningún tipo de refuerzo de amarre en este sentido. Nada, eso es un pajazo mental, hermano. El chisme dice que aquí, cuando pasó lo de Chile, Chile inmediatamente prohibió este sistema estructural. ¿Sí? Y aquí en Colombia estaban en lo mismo y un abogado dijo que no, que si la norma lo permitía, pues estamos bien. Es decir, que ese sistema industrializado no es gracias a la pericia de los ingenieros, sino a la trampa de los abogados. Bueno, entonces a mí no me hablen de eso, eso no, horrible. Y ahora vaya ahí con una constructora de estas, llamémosla cualquier constructora, como para no meternos en problemas, Azurilo, la constructora Azurilo. Va y construye el muro, y esto le quedan unos hormigueritos por aquí, lo más de churros. Entonces llega el maestro, puta, la cagamos, rezan esa vaina, llame al interventor
y el interventor no se da cuenta y le dice listo, le apruebo y el maestro se va y jijiji, la risa con el ingeniero residente y cuando llega el sismo, pues chao, ahí está su jijiji, jajaja. Entonces, no, eso es lo peor que existe. Hábleme de pantalla. Las pantallas son para los ingenieros de verdad, hermano. Usted llega a esa pantalla y le hace un super dado y a eso le pone pilotes, porque es que como usted vio la clase acá en la distrital, no por allá en cualquier institutillo de dudosa procedencia, sabe que esto usted coge y algo le hablaron de la capacidad, entonces calcula la capacidad máxima momento en ambas direcciones y con esto genera que la rótula se dé sobre la zapata. Las rótulas nunca deben entrar en la cimentación y listo. Esta es la correcta forma. O si no, una losa de transferencia, pero la losa de transferencia, mucho cuidado, porque también tiene aquí está su pantalla con unos pórticos ahí. La losa de transferencia tiene su cuento, ¿no? Es bien importante esta losa. Y más que hacen una losa y pasan de un sistema de muros muy rígido a unas columnitas aquí en el sótano. Lo más de cuco eso, vaina. Vea eso, qué maravilla. Qué No, y también a cambio de rigidez. las pantallas les ponen elementos de borde también, que son como de 2 columnas más. Eso. Sí, también pueden tener, dependiendo del nivel de demanda, unos elementos aquí de borde. Las pantallas son una vaina loquísima, son muy buenas. Uf, lo mejor. Pero tampoco, aquí sí ya es un descaro, un descaro. Y las losas de transferencia son buenas, pero necesitan tener mucho cuidado con el efecto de estas columnas acá en el sótano. Cuando llegue el sismo y mueva toda esta masa del edificio, ¿qué creen que va a pasar? O sea, ¿cómo les explico eso? Es como si, no sé, a ver, no se me ocurre ningún ejemplo, pero puede pasar que estas columnas se desvinculen lateralmente y entonces todo el sismo queda aquí en esta parte y la cimentación no está acá, la cimentación está por acá abajo del sótano. Entonces no hay transferencia de carga lateral entre la estructura y su cimentación. Y eso pues obviamente es un peligrito. ¿Listo? Sí, esto de los industrializados es un riesgo, o sea, vaya averigüe una casa de interés social. Esto es lo que más usan para interés social, el industrializado. Una persona que ah, trabaja día y noche, se muele la espalda para conseguir un berraco subsidio, para conseguir un apartamento donde meter la cabeza y no andar pagando un arriendo toda su vida. Y le venden esa porquería. Esto sí es un descaro, hermano. Y bueno, vaya usted estrato 6, esos edificios por allá en algún barrio, no sé, Cedrizuela. Va a un barrio X en una nación X que se llame Cedrizuela, edificios de 30 a 40 pisos, precio de estrato 6 con acabados y estructura estrato 1, 0, -10, con sistema industrializado, no hay derecho, hermano, no hay derecho. Esperemos que esta vaina, ahorita con la nueva norma, pues medio regule un poquito. Sí, y ahí sí vamos a entrar a competir a acero concreto, porque es que esta vaina es muy barata para construir en Colombia. Por eso no se usa el acero, porque el concreto es más económico. ¿Mm? Pero con estos cambios, con esta situación, ya uno empieza a pensarlo, ¿no? Como que, bueno, el acero se empieza a ser una mejor opción, pero bueno, eso es cuento, eso es, como dirían, arena de otro costal, yo aquí no me meto en eso. Sí, profe, y eso que dice usted es verdad que es un tema más de que, como de economía y de diferencias sociales, porque por ejemplo en la empresa donde yo trabajo, hemos diseñado muchos edificios pues para partes buenas de Bogotá y todo es con pantallas y elemento de borde y unas cimentaciones gigantes. Sí, correcto, porque es que ahí, o sea, tristemente, así uno no quiere aceptar la plata es lo que manda, ¿sí? Entonces, no, eso es también hay que ver que esto es un negocio, ¿no? Uno que estudia en universidad pública, uno quisiera que esto fuera una obra de caridad, pero bueno, muchas veces no se puede. Ya cuando uno sale es que se da cuenta
lo que es la realidad de esta profesión, hermano. Profe, y la Listo. mampostería estructural, digamos, frente al industrializado, o sea, es mejor, pues yo sé que la mampostería estructural no debe ser para pisos, para edificios tan altos, pero digamos, trabaja bien en uno de 4 o 5 pisos, que también hay viviendas de interés social hechas en mampostería estructural. Sí, digamos que la mampostería, desde que esté bien construida con sus elementos de confinamiento, algo bien hecho, bien bonito, no le veo ningún problema. Eh, Porque es que también toca saberla construir, ¿no? Como todo. No puede cualquiera andar metiéndole mano a esto. Construyen sus muritos y lo confinan bien con sus columnitas y le hacen una buena zapatica. Eso funciona muy bien hasta cierta altura, edificios bajitos. No, no hay ningún problema con eso. Bueno, chicos, entonces eso era todo lo que tenía para hoy como una mini charla. Les dije todo y a la vez nada. Ya cada uno pues allá en su ejercicio se encarga de profundizar y hacer las cosas como le parezca, ¿no? A última hora, eso ya va en cada quien, la ética que tengamos. Y no siendo más, nos vemos el próximo martes con su último examen. Profe, más o menos cuando sabríamos si sí o no, y pues para, no sé, alguna retroalimentación del examen o algo. Claro, regáleme un segundo. Mm, Con ustedes quedó el examen para el 23, ¿cierto? Y el proyecto, ¿me recuerdan? Creo que fue para... Dimos la clase pasada. 23 también, si no estoy mal. Ah, listo. El 23 también el proyecto. Entonces yo creo que el examen, esos exámenes son fáciles de calificar. Entonces por ahí el sábado ya tendría nota de su examen. Y el proyecto, yo creo que por ahí ese fin de semana, el 27, 28. La retroalimentación del examen, yo creo que yo les envío la solución. Les envío la solución que yo haga a mano del examen. Y del proyecto sí me toca grupo a grupo mirar cómo los acomodo para sustentar en esos días. Hay que mentalizarnos que tienen que sustentar entre el 24 y el 4. Entonces ya cuadramos una hora en la mañana, en la tarde, en la noche, con cada grupo y hacemos una sustentación de sus proyectos, como para que sepan sus notas. Y la retroalimentación del examen les puede enviar la respuesta de la solución. Profe, que te quedé con una duda. La sustentación se refiere a pues, lo que nos va a retroalimentar del proyecto, ¿cierto? No, no, ustedes tienen que presentarme su proyecto, decirme cómo lo hicieron, decir qué consideraron después de la revisión que yo les haga, ¿no?